Ya, ya. Bien chicos, bueno, mi nombre es Paola Cabanillas Torres, yo soy estudiante de quinto año de la carrera de Medicina Humana, pertenezco a la ayudantía de cátedra de Fisio y Fisiopatología y en esta oportunidad les voy a dar un introductorio de cardiovascular que va a ser específicamente del tema de presión arterial y su regulación, que yo considero que fue el tema más importante en el capítulo, ya que es un tema que les va a ayudar para entender muchas patologías, además de que es algo que siempre le van a aplicar. A ver, ¿quién de ustedes tiene algún familiar que sufra de hipertensión? 1, 2, 3, 3 de 6. O sea, es más o menos el 50%, ¿no? Es una patología muy frecuente en nuestro medio. Sí o sí van a conocer a una persona, ¿no? Entonces es importante conocer qué es la presión arterial y cómo se regula. Ya, siguiente. Ya, y para ello, los que me dijeron que tenían familiares con hipertensión, ¿qué es la presión arterial? ¿O cómo lo entienden ustedes? Que digan que su familiar tiene hipertensión. Vemos la fuerza con la que golpea la sangre a través de los vasos sanguíneos. Algo ahí. Ya, sí, siguiente. Es un poco abstracto, ¿no? Siempre que les preguntamos a las personas que tienen, incluso a las personas que sufren con hipertensión por muchos años, se quedan pensando porque no tienen idea qué es la presión arterial. Solo saben que ellos la tienen alta y que por eso tienen que tomar una pastilla, ¿no? Ya, sí, siguiente. Y entonces, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial, como dijo, es la fuerza que ejerce la sangre sobre cualquier área de la pared arterial a la cual es necesaria para perfundir los tejidos, ¿no? Eso faltó agregar, o sea, esta presión arterial no es mala, nosotros la necesitamos para que llegue la sangre a los tejidos y estos puedan hacer su metabolismo y expulsarlo, ¿no? Esa es la definición teórica, tiene una fórmula y esta fórmula nos ayuda a entender cómo se regula, ¿no? Esta fórmula sí, acuérdense, porque cuando llegue fisiopatología van a poder deducir muchas patologías solo conociendo esa fórmula. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Siguiente. Ahí van a tener la leyenda para que, si es que primera vez escuchan esos términos. Ya. El más facilito de estos tres componentes es la resistencia vascular periférica, porque esta se determina por la ley de Boursier, que es una ley física que básicamente nos ayuda para entender que la resistencia está en relación directa a la longitud de un vaso sanguíneo. Mientras más largo, más resistencia, e inversamente proporcional a su radio. Mientras más pequeño es el radio, mayor resistencia, ¿no? Esos son los dos componentes más importantes de la fórmula. Siguiente. Mientras que el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿La frecuencia cardíaca se puede medir? Sí. Sí, ¿no? Ustedes cuentan cuántos latidos en un minuto, facilito. El volumen sistólico. ¿Y es una constante? Valor. No, es una constante. Pero es un poco más difícil, ¿no? Y a ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Mientras que sepan que la frecuencia cardíaca se puede medir, ya, siguiente. Ahí también están los nombres. O sea, el volumen histórico es la cantidad de sangre que se eyecta o algo así. Sí, se podría decir que es la cantidad de sangre que llega al ventrículo, ¿no? Pero este tiene también tres reguladores. A ver, ponle, siguiente. Está determinado en primer lugar por la precarga, que se determina por el retorno venoso, la volemia, es decir, la cantidad de sangre que llega a tu aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa a tu pulmón, llega a la aurícula izquierda y llega al ventrículo, ¿no? Ese es el retorno venoso. Es prácticamente la cantidad de sangre que tú tienes en tu cuerpo. Entonces está regulado por ello. Siguiente. ¿Ya? Y bueno, el volumen distiende al ventrículo, como les dije, llega en esa secuencia, distiende al ventrículo y mediante la ley de Frank Starling, que nos dice que a mayor volumen la fibra se distiende más y por lo tanto se contrae más. No es como un elástico que mientras más lo estiras regresa con más fuerza, ¿no? Algo así. Ya, siguiente. Está determinada por la contractilidad, que es la capacidad intrínseca de las células cardíacas, porque el corazón es un músculo que se contrae. Siguiente. Y bueno, esto se determina por la concentración de calcio intracelular. Siguiente. Y por último, por la postcarga, que está determinada por la resistencia al flujo, que en este caso nos lo va a dar la aorta, ¿ya? Porque ¿qué vaso se conecta con el ventrículo izquierdo cuando sale? Arteria aorta. Anatomía, la aorta, ¿no? Entonces,
como está directamente conectado y es el vaso más grande, esta resistencia, o sea, el corazón, al momento que llega la sangre y quiere expulsarla, la aorta ejerce una presión y esta se llama poscarga. Es como que un poquito de fuerza para que salga. Esa es la poscarga. Y entonces la precarga es la sangre que llega. El corazón se contrae porque es un músculo y al momento de salir, la aorta le ejerce una presión. Todos estos tres componentes nos van a determinar el volumen sistólico, que como dijo es el volumen que al final se logra eyectar en una contracción ventricular. ¿Ya? Bueno, y claro, es mucho más difícil medirlo, clínicamente no se puede, por eso es que nosotros nos guiamos en la presión arterial, más que nada con la frecuencia cardíaca, más que con los otros componentes, ¿no? Bueno, y se mide de forma con el esfingomanómetro, pero esto es para conocer su regulación. Ya, sí. Y tenemos otro concepto que es la presión arterial media. Este también es importante, siguiente. Porque si bien les dije que la presión arterial es la fuerza que ejerce para perfundir, cuando a ustedes les sale, ¿cómo les reportan la presión arterial cuando les mide la enfermera en el hospital? ¿Cómo lo ponen? ¿Han escuchado? ¿O cómo les dicen a sus familiares si es que alguna vez le han tomado la presión? 12,8. 12,8. Sistólico sobre diastólico. Sistólico sobre diastólico, ¿cómo más? ¿Sí o no? Son dos valores, ¿no? Entonces, yo digo ya, ¿cuál está perfundiendo mi tejido? ¿El mayor, el menor, el promedio? Entonces, para eso nosotros tenemos esta, que es la presión arterial media. Es más o menos como un promedio que nos va a reflejar mejor la perfusión tisular que la presión arterial sistólica, que es la mayor, o la presión arterial diastólica por sí solas. O sea, cuando a ti te sale ese valor, y por ejemplo está en 90-50 o 140-130 y tú tienes dudas de si está adecuadamente perfundido porque una persona que no está recibiendo suficiente aporte de sangre, los órganos que se van a afectar primero es el cerebro, el riñón y los ojos, ¿no? Entonces no puedes permitir que no le llegue suficiente sangre. Y para eso aplicas esta fórmula, ¿no? Y ahí esta fórmula se relaciona con el gasto cardíaco, la diferencia de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha sobre la resistencia vascular periférica. Ya, es súper difícil. Siguiente. No tienen que aprenderse esa. Sigue, pásalo. Sino que esa es la fórmula base a partir de la cual se deduce que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica más la presión venosa central, que se equipara a cero. Y bueno, como este es un difícil cálculo en la práctica médica, como les dije, no puedes medir el volumen sistólico, entonces se ha creado esta fórmula que sí puedes medir. Y nos dice que la presión arterial media es 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. ¿Ya? Entonces cuando a ti te vengan 120-80, a ver, aplíquenle a un paciente que tiene 120-80, ¿cuánto sería su presión arterial media? Esta es sistólica, la más alta, esta es diastólica. Sería 2 90 y por tantos. 80. 280 entre 3, ¿no? Claro, 2 por 160 por más 80, 120. 160 más 120. 280 Entre entre 3. 3. Ajá, ¿cuánto sale? Calculaba. 90 y algo, ¿no? Ya, siguiente. Y los valores normales se encuentran acá, ¿no? Entre 70 y 105. Si yo tengo entre 70 y 105, puedo estar tranquila, está recibiendo suficiente cantidad de sangre, sus tejidos, está estable. Ya si tiene menos, tienes que pensar en transfundirlo, posiblemente. Siguiente. Y ahora sí, la parte de la regulación como tal. Vamos a ver que esta es una división que manejan en el curso y que lo encontraron en algunas literaturas, en otras está un poco distinto, pero es una forma fácil de entenderlo, ¿no? Ya. La presión se puede regular a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. A corto plazo está determinado por el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo? Simpático, parasimpático. Simpático y parasimpático, ¿no? Porque tenemos autónomo y central, que es el cerebro. Y el órgano que lo regula, cerebelo, cerebro, ¿quién regula el sistema nervioso autónomo? Está más abajito. Tronco encefálico. Tronco encefálico, muy bien, ya. Entonces ahí, corto plazo, el tronco encefálico. Segundos, porque es corto plazo.
desaparece rápido. Así como llega rápido, se va rápido. Y se relaciona con un mecanismo que se conoce hipotensión ortostática. Ya. A mediano plazo, el sistema endocrino, que es un poquito más, demora un poco más, minutos, y su duración es intermedia. Y a largo plazo está dado por el sistema renal, que se presenta en horas a días, o sea, la persona tiene que estar horas, días con una presión alterada antes de que este sistema actúe. Es persistente y se relaciona con la hipertensión, ¿no? Que ya es una patología crónica. ¿Ya? Vamos a entender más. ¿Sí? Siguiente. Ya, vamos a comenzar a corto plazo. Ya. Entonces, en el corto plazo, ¿quién era el encargado? Trompe. Ya. Se conoce como reflejo varoreceptor y quimiorreceptor. Ya. Entonces, nosotros tenemos acá que a nivel del callado aórtico, ya se han llevado anatomía recién, así que se van a ubicar al toque. Callado aórtico y en el seno carotidio, que se da en la bifurcación de carótida. Ya, muy bien, la bifurcación de la carótida común en interno-externo se da ya, seno carótido. Siguiente. Entonces, estos son mecanorreceptores que van a detectar la distensión de la pared arterial. O sea, estos organitos chiquitos, cuando lo que detectan es que llega bastante sangre y se está distendiendo mucho esa zona. Y también son quimiorreceptores, siguiente, porque detectan la disminución de oxígeno, la disminución de pH o el aumento de CO2. Pero esto no es muy importante para la presión arterial. Lo que nos importa es esto, la distensión de las paredes arteriales. Y por eso era importante que conozcan la definición, que presión arterial es la fuerza con la que golpea la sangre a la pared arterial. Porque si le golpea con más fuerza, se distiende con más fuerza. Lo detectan estos, siguiente, y van a mandar una señal al bulbo raquídeo, que es una parte del tronco encefálico. Específicamente en el núcleo del tracto solitario, que se conoce como el centro de integración. Siguiente. Va a mandar vías eferentes a, bueno, como sus componentes del sistema nervioso autónomo son parasimpático y simpático. En el parasimpático mediante el nervio vago y en el simpático mediante la cadena simpática. En la parte parasimpática relacionada al núcleo ambiguo y acá al núcleo ventrolateral rostral. Esto les van a mencionar en la clase, por eso sí lo especifico. Siguiente. Sí, pásalo. Ya. Lo que sucede es que el sistema nervioso parasimpático del corazón se encarga de bloquear la contracción cardíaca, ¿no? Por eso aquí está en rojito. Y si es que se encarga de bloquear la contracción, nos va a disminuir la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué sucede en este reflejo? Nosotros en este reflejo estamos en una situación de hipotensión. Imagínate que te paraste de golpe de la cama, no sé si les ha pasado que se levantan de golpe y sienten un pequeño mareo. Esa es la hipotensión ortostática. Muy bien. Ortostática viene de posición. Ya, entonces te paras de golpe, te mareas, entonces el sistema que se va a activar es este. ¿Ya? Tu seno carotidio detectan que la distensión en tus paredes más bien que está baja. Ya, mandan la señal y entonces como está bajo y quiero subir tu presión para que le llegue el suficiente sangre a tu cerebro y no te marees, inhiben a este sistema, ¿no? Lo inhiben y si inhiben al que disminuye la frecuencia cardíaca, lo que sucede es que la frecuencia cardíaca va a aumentar. Siguiente. A su vez, el simpático más bien se activa y el simpático aumenta la contractibilidad. Siguiente. El simpático, además de actuar sobre el corazón, actúa sobre nuestras arterias y que genera vasoconstricción, aumentando el tono arterial. Siguiente. Con eso disminuye la presión capilar, aumenta la resorción transcapilar, aumenta el volumen dentro de las venas, que se conoce como tono venoso, y todo esto se relaciona con la precarga, ¿no? Porque se acuerdan que la precarga era el volumen que llega al corazón, que tenemos en nuestras venas y llega a la aurícula derecha. ¿Ya? Y miren, ya acá se van formando los componentes de la fórmula inicial, que les dije que era muy importante para entender todo, ¿no? La precarga aumenta el volumen sistólico, al igual que el tono venoso, y la contractibilidad también, y todo ello, o sea, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco. A su vez, esta vasoconstricción me va a aumentar la resistencia, porque la
Y esto sucede en segundos. Por eso cuando tú te paras de golpe te mareas 2-3 segundos y tu cuerpo reacciona, ¿no? Por este reflejo. Es en cuestión de segundos, pero así funciona. ¿Ya? Ahora siguiente. Ajá. Y bueno, se adapta a cambios de presión a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que este también funciona para disminuir tu presión, ¿no? Y en un momento que se subió de golpe porque te asustaste, como que te lo baja y te lo regula. Pero ¿qué pasa a una persona que ya tiene hipertensión sostenida? Ya no funciona. Simplemente se adapta y ya no responde, ¿no? Para ellos ya esa distensión es normal y ya no va a actuar. Por eso dice se adapta a cambios a largo plazo. Ya, siguiente. Ahora tenemos la regulación a mediano plazo. ¿Quién lo regulaba? ¿Qué sistema? En endocrino, muy bien. Por eso está paracrinas y endocrinas, ¿no? ¿Qué es una sustancia paracrina? En histología, ¿no la han visto? Que actúa en células vecinas, en Ya. tejido vecino. Y endocrino, A larga distancia, a a través del torrente distancia, muy sanguíneo. bien. Y autocrino, O sea, a mí uno mismo, sí. ya. Siguiente. Ya, locales circulantes. A nivel local, son las sintetizadas por el mismo endotelio, ¿no? Por las mismas arterias. Y acá vamos a tener a la cabeza a dos. Uno, la endotelina, ¿sí? Y el otro, el óxido nítrico. La endotelina es el vasoconstrictor por excelencia, ustedes acuérdense, lo van a ver siempre, van a escuchar de endotelina. Y el óxido nítrico es el vasodilatador por excelencia también. Siguiente. Y bueno, como uno constriñe la arteria y el otro dilata, se relacionan con... La resistencia vascular periférica. Muy bien. Ya. Ahí también tenemos sustancias locales a nivel del corazón. El corazón también produce hormonas, no solamente es un músculo. Los miocitos auriculares, que responden al estiramiento porque les llega mucha sangre, van a sintetizar lo que se conoce como péptido natriurético auricular. ¿Ya? Estas son sus siglas en inglés, auricular natriuretic peptide. Y este péptido lo que va a hacer es que va a inhibir la secreción de renina. ¿Ya? Ahorita, ¿alguien ha escuchado qué es la renina? Claro, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya. ¿Sí lo han escuchado? Relaciona la presión, creo. Ya. Entonces, bueno, lo inhibe. Por ahora está bien que conozco. ¿Sigue? Se inhibe la aldosterona, que sí es una hormona más conocida, más sonada, a nivel del riñón, bueno, de la suprarrenal. Y la aldosterona lo que hace es reabsorbe sodio y agua. ¿Qué pasa si se inhibe? ¿Qué creen que suceda si se inhibe al que reabsorbe sodio y agua? ¿Qué va a pasar? Perdemos minerales. Perdemos sodio y agua, Ajá. ¿no? ¿Y eso cómo se traduce en diabetes? No, ¿qué tendría la persona? Una mayor diuresis. Orina más, Orina más. mayor diuresis. Sí, deshidrata. Muy bien. Sí. Mayor diuresis y natriuresis, que significa mayor sodio en la orina, ¿no? Comienza a eliminar. Y por eso se llama péptido natriurético. Ahí sí ya se acuerdan por el nombre, ¿no? Péptido natriurético aumenta la natriuresis, ¿no? Ya, y con eso me va a disminuir la precarga, ¿no? Porque estoy botando volumen y va a llegar menos carga al corazón. Menos carga al corazón, menos precarga. ¿Qué disminuye? ¿Qué disminuiría? Perdón. Lo que llega. El volumen sistólico, con que disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión. ¿Ya? Siguiente. Gasto cardíaco, presión. Listo. Y ahora tenemos las endocrinas, que están a cargo de la médula suprarrenal. ¿Dónde se encuentra la glándula suprarrenal? La glándula completa. Arriba de riñones. Su nombre lo dice, ¿no? Suprarrenal, encima de los riñones. Ya, esta médula tiene esta glándula tiene corteza y médula. Nos importa su médula. Y en su médula se produce adrenalina. ¿Han escuchado de la adrenalina? Catecolamina. Catecolaminas, ya. También cuando el paciente está en paro, le inyectan a veces adrenalina. Ya. Este va a actuar a nivel de las arterias en los receptores beta 2, siguiente, que van a promover la vasoconstricción. Miren, acá ustedes más o menos lo van a sacar cuando lleven fármaco otros. ¿Por qué le inyectan adrenalina? Porque aumenta la contracción, ¿no? Y el paciente está en paro, necesita más sangre, necesita vitalidad. Ya. Vasoconstricción. Y en el corazón a nivel de beta 1 para aumentar la contractibilidad. Y con
con ello aumenta el volumen sistólico. Acuérdense a través de la secuencia lo mismo, ¿no? Precarga, poscarga, contractilidad, volumen sistólico. A su vez, se dice que la adrenalina es tanto inotrópico como cronotrópico positivo. ¿Qué significa? Que también aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, se contrae más fuerte y más rápido, ¿no? O sea, los dos. Este es fuerza, este es rapidez. Y frecuencia más volumen sistólico aumenta gasto cardíaco. Muy bien. ¿Sigue? Siguiente. Vasoconstricción aumenta la resistencia. Resistencia y gasto cardíaco que me da Presión arterial. presión arterial, aumento de la presión arterial. Muy bien, sigue. Y ahora tenemos en las terminales nerviosas otros que son la serotonina, que es un vasoconstrictor, y la histamina, que es un vasodilatador, ¿no? Bueno, actúan igual que... ¿Sí, gente? Igual que la endotelina y el óxido nítrico a nivel de la resistencia vascular periférica. Más fácil. Una consulta en la diapositiva anterior, o sea, en esa que estaba pasando ahorita, ¿se puede reconocer? ¿Se puede reconocer? O sea, con eso nos está diciendo que este sistema a la izquierda es para disminuir la presión y el de la derecha es para aumentar, o son dos que actúan tanto para disminuir y aumentar, dependiendo qué es lo que se estimula. No, claro, dependiendo de que se estimule, porque si este sistema quisiera disminuir, inhibe la secreción de adrenalina. Y si este quisiera aumentar, inhibe la secreción del péptido. Es una coincidencia nada más que el ejemplo había puesto así. Sí. Pero pueden activarse en ambas situaciones. Todo actúa juntos. Siempre en el cuerpo todo actúa junto. Ya, siguiente. Ya para terminar, siento que han escuchado muchos términos. Vamos a terminar con la regulación a largo plazo. ¿Se acuerdan qué sistema era? Largo plazo. Sistema renina. Angiotensina, aldosterona. Angiotensina, aldosterona, ¿no? Ya, a ver, a corto plazo, ¿qué sistema era? Bueno, el tronco nervioso encefálico. autónomo. O el tronco. Sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo. Muy bien, en el tronco, ya. A mediano, endocrino. Y a largo plazo es sistema renina, angiotensina, aldosterona que está en el riñón, ¿ya? Bien. Pues fíjate, si está prendido. No me digas. No, ya, su memoria. Confía en su memoria. ¿Sí está prendido? Sí, está prendido. Sí, ¿no? Para asegurarnos, ya hay que apagarlo y grabarlo con eso. Lo retiro nomás el Sí, eso. sácalo. Pero sigue la grabación. A ver. Ya. Sí, Ya. la cortita nomás. Hay un poquito ya. Ya, ahora sí. La siguiente. Ya. Sistema renina angiotensina aldosterona. Siguiente. Ya, este sistema se encuentra en el riñón, ya, y podemos partir, pero específicamente en un sistema que se conoce como yuxtaglomerular. ¿Ya? ¿Qué está conformado? Siguiente papel. Está conformado por las células, primero, yuxtaglomerulares, por eso es su nombre, que se encuentran alrededor de la arteriola aferente del glomérulo, ¿no? Arteria glomerular aferente. Ahí se encuentran las células yuxtaglomerulares. También está conformado por las células mesangiales que se encuentran en el mesangio del glomérulo. Esto tienen que haberlo visto en histología. Y por último, en la mácula densa, ¿no? Que se encuentra también acá. Ya. Estos tres me conforman al sistema yuxtaglomerular. Y estas células son especiales porque las de azul van a ser varoreceptores, siguiente, y las células, bueno, que van a detectar la distensión de la arteriola aferente, o sea, al igual que el seno y carotidio del callado aórtico, los cuerpos que detectan la distensión, estas células igual. Y a su vez las de la mácula van a ser quimioreceptores que me van a detectar la disminución de sodio en el túbulo contorneado distal. Y el sodio se relaciona con volumen.
ustedes siempre acuérdense, el sodio siempre va con agua, nunca se va solito. Y agua es volumen. Entonces me detecta la disminución de volumen en el túbulo colector, ¿no? Y menor volumen también se relaciona con menor presión. ¿Ya? Entonces, este sistema se va a encargar de secretar a la hormona renina, que se acuerdan que lo vimos en la lámina anterior, y ahora ya saben dónde se produce. Esta renina, mediante una enzima que se conoce como el angiotensinógeno, que se produce en el hígado, se va a convertir en angiotensina 1. Siguiente. Y mediante la enzima convertidora de angiotensina, los ECA, que se encuentra en endotelio, pulmón, riñón, se pasa a ser angiotensina 2. Y miren, acá le he puesto más grande, porque la que nos importa a nosotros, la que hace su efecto, es esta, la angiotensina 2. La angiotensina 1 y la renina no tienen ningún efecto en nuestro cuerpo, más que transformarse en angiotensina 2. O sea, si es que yo no tengo esto, no voy a tener los efectos del sistema, porque no se va a producir la angiotensina 2. Si no tengo angiotensinógeno, tampoco. ¿Ya? Y esta va a actuar sobre receptores AT2. ¿Ya? Esto también es importante porque están los AT1 que se relacionan cuando el sistema se vuelve patológico, ¿no? O sea, ya se desregula, y ese es el que está más relacionado con la hipertensión a largo plazo con los pacientes de hipertensión crónica, que su angiotensina 2, en vez de actuar en el AT2, que es el normal, actúa en el AT1. ¿Ya? ¿Qué hace este al actuar en el AT2? Otra vez, va a ir a la glándula suprarrenal. Pero ¿se acuerdan en el anterior que nos importaba, corteza o médula? Médula. Ya, acá nos va a importar corteza, porque la médula secreta adrenalina y la corteza aldosterona, ¿no? ¿Y la aldosterona qué hacía? Absorbe sodio y agua en el Absorbe túbulo, sodio, agua, túbulo contorneado. contorneado distal, túbulo colector. O colector, bueno. Túbulo. Ya. También puede actuar en el distal colector. Ya. Y también va a aumentar el tono arterial, porque estos AT2 van a estar en todas partes. Van a estar en la glándula, en las arterias, en el corazón, están por todas partes. Ya. Y en las arterias va a hacer vasoconstricción, que lo mismo disminuye la presión capilar, aumenta la resorción transcapilar. Siguiente. Y también actúa a nivel central, miren, a nivel de la hipófisis, secretando ADH, que es la antidiurética o vasopresina, que se secreta en la neurohipófisis. ¿Y esta qué hace? ¿Cuál es su función de esta hormona? Antidiurética. Evita la diuresis, entonces reabsorbe agua, pero agua nada más, ¿no? La aldosterona es agua y sodio, este es agua. Bien, todos estos tres aumentan la precarga porque me aumentan el volumen. Tengo más agua, más sodio, más agua, más reabsorción transcapilar. Transcapilar significa el paso de los capilares arteriales a los venosos, y en los venosos es el volumen, ¿no? Entonces tengo más precarga. Siguiente. Y también nosotros vamos a tener que la angiotensina 2 actúa aumentando la actividad simpática con la liberación de norepinefrina o noradrenalina. Siguiente. Y a nivel del corazón, como les dije, que va a aumentar su contractibilidad. Estos dos, precarga, contractibilidad, mayor volumen sistólico. Siguiente. Y también sensibiliza los receptores beta 1 para aumentar la frecuencia cardíaca. Todos estos me aumentan el gasto cardíaco. Y siguiente. Esta vasoconstricción también aumenta la resistencia vascular periférica, y ambos me aumentan la presión arterial, ¿no? Eso sería de forma normal cuando un paciente está 3 días perdiendo sangre, quizás con una hemorragia, está medio colgado, ya su sistema le ayuda, ¿no? Pero de forma crónica a largo plazo, estas sustancias se activan en una presión normal, ¿no? Y todo esto me aumenta mi presión, y por eso se puede desarrollar cambios a nivel del corazón, a nivel de las arterias y todo lo demás. Siguiente. Y esto por eso está también en rojito, ¿no? Que está implicado en la remodelación e hipertrofia. Este sistema, como se mantiene, o sea, una vez que se activa, se va a quedar por días o por muchas horas, semanas, me va a hacer cambios a nivel del corazón. Se va a hacer más hipertrófico porque se está aumentando su fuerza, su frecuencia. Necesito un músculo. ¿Qué pasa cuando entrenas mucho un músculo? Crece, ¿no?
alimentar normalmente. Y eso sería todo. Muchas gracias, chicos, por su atención. Me han respondido bien. Y bueno, espero que les sirva. Les va a servir bastante, ¿eh? Van a tener seminarios de esto. Más bien en su examen, ¿no? Sirve un montón, de verdad. Todo eso me han preguntado en el hospital. Sí, cuando lleven un mes interno, ustedes se acuerdan de esa fórmula y se van a acordar de mí porque van a saber qué se alteró ahí. ¿Por qué se enfermó? Gracias.